hijos, a tus hijas, llena con el Espíritu Santo de ellos que todavía fueron llenos en medio de nosotros, Señor, libremente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hermano Nicolás Vara. Amén, hermano, damos gracias al Señor. Bueno, gracias le damos al Señor por un día más de vida. Señor bendiga a todos los padres en este día. Y gracias le damos al Señor porque tenemos la oportunidad de poder hacerle culto al Señor. Y podemos alabar y bendecir su nombre. Bueno, hermano, le voy a entregar a los hermanos que la dirigen en la alabanza, porque ya el pastor hizo la oración inicial. Y después vamos a ir a los agradecimientos y a las peticiones. Amén, hermano. Amén, les saludo a todos en la paz del Señor. Los invito a todos juntos a la dama en el nombre del Señor. El himno número 197, oh bondad tan infinita se llama. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelado puede dar y santo amor de Jesús para mí. La esperanza de salud la divina plenitud, como el hermano firmamento, como el mismo hay limpieza para ti, para mí. La esperanza de salud solo en la divina plenitud. Aleluya. Dios. Amén. El himno número 88, las pisadas del maestro se llama. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero ir de mi Señor, ir modelando por él mi carácter, dando con gozo a mi Redentor. Quiero seguir las pisadas del maestro, quiero
Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. El himno número 10. Marcharé, se llama. Marcharé la luz de Dios, marcharé, siempre marcharé, en la fecha del Jesús, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el vecindad. Marcharé por mi vida bien, marcharé, siempre marcharé, triunfaré con la fe, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona
allí podré gozar en el Edén sin par. ¡Aleluya, gloria a Dios! Blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Gloria a Dios. Dios, gracias, Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso, y hay esperanza para nosotros ahí. Amén. Fíjense qué maravilloso, dice, vestido blanco yo tendré. Y ahí va a haber dos vestiduras blancas. Una es blanca y luminosa, y eso va a tener la mayoría ahí. Pero la vestidura de la esposa dice que es blanca, luminosa y resplandeciente. Gloria a Dios. Y a eso estamos llamados nosotros. Eso es maravilloso, dice, vestido blanco yo tendré, dice, corona eterna, Señor. Amén. Y ahí dice que ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ¿no? Ni vamos a tener memoria de los días de hoy, ni memoria vamos a tener de eso, y eso es maravilloso. Gracias le damos al Señor por eso. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor por las peticiones. Amén. Señor los bendiga a los hermanos que están en camino, que los ayude a llegar en esta mañana. Señor bendiga a nuestra amada iglesia. Gracias. Y a los hermanos de la congregación para que el Señor los afirme nuevamente, aquellos que están quedados, y que el Señor añada almas nuevas. Sabemos que lo va a hacer a través de la predicación de su palabra. Así que el Señor ponga el querer como el hacer, que ya lo puso en nosotros, y que por nosotros podamos ver cada vez que se presenta una oportunidad la necesidad de predicar el Evangelio para la salvación de las almas. También que el Señor bendiga las puertas que se van abriendo, los viajes que el Señor le va a ir preparando al pastor para poder salir junto con nuestra hermana. Gracias, Y Señor. bueno, amados, esa es mi petición delante del Señor. No sé cuál es la suya en esta mañana. Pido oración, hermanos, que el Señor lleve a cabo su propósito, que no nos olvidemos nunca de orar, que el Señor lleve a cabo su propósito en nosotros y en medio de nosotros, amén. Amén. Que su voluntad sea hecha una realidad, para Gloria a que el mundo Dios. sepa, como dijo la oración del Señor, que Él nos amó, amén. Amén. Amén, hermano. Señor bendiga la petición de nuestra hermana. No sé si hay alguna otra petición. Mira, por ahí, por amor, ayer para la hermana, ese estado, me saben por la galería, por la música, un buen música para atrás, ahí, altar, todo, para que tenemos para hablar al Señor y para la música, música musical, para salir tocar así, altar, todo, para tener un buen música para todo el Señor. Amén. Señor bendiga la petición de nuestro hermano Matías. Gracias, Que el Señor. Señor perfeccione a los músicos, como decía el hermano, ¿no? Que para que lo puedan hacer con excelencia, como todo lo que se hace en la iglesia. Que el Señor, y eso sabemos que se va a lograr dependiendo de la vida de Dios, que está en nosotros. No sé si hay alguna otra petición. Si no, vamos a orar. Amén. Sí, hermano. Yo pedí mi bendición por las hermanas, por mi hermano que no puede venir, porque yo le voy a venir al Padre. También le pedí bendición por las hermanas, que me dio la tarea para mi mamá. También son los hermanos de la mamá, de la Ramona, por estar en uno de sus hijos, nietos. Y también pedí oración por los niños, por el lugar, por los hermanos, que cuando un día podemos tener una escuelita y que podamos enseñar a ustedes a tener al Señor y que cada día puedan funcionar. También quería pedir que pedimos unos hermanos de otros lugares, de cada congregación, que Dios los bendiga, que mandaré y cada día que se puedan respetar la boca. Amén. Señor bendiga la petición de nuestra hermana Ana. Amén. Amén. No sé si hay alguna otra petición, hermano, si no vamos a orar. Por nuestra familia, ¿no? Amén. Sí, por nuestra familia en la carne, por los que no conocen al Señor, Amén. por los que sí conocen y están quedados, Sí, Señor. por lo que tenemos que afirmarnos más todavía las cosas, Señor, Amén. para que podamos salir a predicar. Amén. Si Dios va a añadir almas, seguramente lo va a hacer a través de la predicación del Evangelio, Amén. algo que se nos encomendó a nosotros,
que nos podamos sentar a meditar y bueno, saber que un alma vale más que todo lo de la plata del mundo, así que Sí, Señor. podamos darle ese valor que le da el Señor, que nos da a nosotros y que da el perdido, y bueno, que tomemos, que consideremos eso un poco, el valor que tiene el perdido allá afuera, para que nosotros podamos salir a buscar, porque el Señor los quiere salvar, entonces no va a haber manera que lo salve sin ese plan de la iglesia. Gloria a Dios. Así que mi petición es esa, que nos podamos reunir en los grupos, salir, buscar la forma de la manera Amén. de llegar al perdido, que sea con un tratado, con una palabra aliente. Amén. Esa es mi petición. Amén. Señor, bendiga la petición de nuestro hermano Aníbal. Amén. Por el grupo del 35, por el grupo del 41-700, hermano. Que el Señor añada las almas y que los grupos puedan crecer para que la gracia crezca Amén, gloria a y se Dios. pueda extender. Sí, Señor. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, si no vamos a orar. Ay, pues dejar el pastor Juan nomás. Amén. El Señor bendiga al viaje del siervo. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar entonces. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Amén. Que tu oído está atento a la Gracias, petición de Señor tus amado. hijos, Señor. No es una vana repetición lo que decimos, sino que agradecido, Señor, de saber de que tu oído está atento, Señor. Amén, Señor. De que tú galardonas, Señor, a aquellos que te buscan, Señor amado. Sí, Señor. Bendice, Señor, las peticiones de cada uno de los hermanos. Señor, por los jóvenes, Señor, por los niños. Que tú los afirmes en tu gracia, que ellos puedan encontrar en tu gracia, Gracias, Señor, Señor. aquel vacío, Señor, que tal vez ellos sienten, Señor amado. Que ellos puedan encontrarte a ti, Señor, y puedan enamorarse de ti, Señor, y nunca apartarse, Señor. Amén. Bendice, Señor, a nuestros familiares, Señor, atráelos con tu amor, con tu gracia, Señor, como tú lo has hecho siempre, y afírmalos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. También te pedimos, Señor, por las puertas que tú vas abriendo, por los diferentes grupos, por las personas que viven alrededor del grupo, Señor, para que pueda llegar la palabra a sus Señor, corazones gloria a y tu los nombre. puedan conquistar, Señor, y los pueda ganar para ti, Señor amado, para que la gracia pueda ser maravillosamente, Señor, conocida por todos lados, Señor, para que el mundo pueda ver, Señor, que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, y que por medio de Él tú le has amado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mi esposa tiene un agradecimiento para compartir. Después, hermano Pastor Maxi. Y no sé si los jóvenes también tienen algo para compartir, hermano. Sí, Señor. Gracias. Les damos paz al Señor. El miércoles hablaba la palabra y veíamos un comentario hizo, ¿no? Pero vemos en el libro de Números las diferentes etapas, ¿no? En que el pueblo de Israel iba pasando. Y cada nombre de esas ciudades tiene un significado, ¿no? Y se muestran las ciudades, pero no se muestra el tiempo que estuvieron en cada ciudad, ¿no? Y bueno, relacionaba eso con todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Con las dificultades o las pruebas que el Señor nos va, por las que vamos atravesando, ¿no? Y en la semana pasada decía que las mujeres tienen que tener control sobre sí mismas, ¿no? Y por eso vienen las dificultades. Y no entendía por qué venían, ¿no? Pero con esa palabra entendí porque nosotras tenemos que tener autoridad, tenemos que tener dominio sobre nosotras mismas, ¿no? Y le doy gracias al Señor por esa palabra, ¿no? Como dijo el pastor, ¿les cuesta un Perú? Y es así, ¿no? Porque las mujeres siempre queremos mandar, queremos opinar, queremos a veces sobrepasar sin querer, porque no creo que ninguna de las hermanas queramos hacerlo a propósito, sino sin querer, creyendo que lo hacemos mejor, ¿no? Y bueno, pensaba en toda esta semana en eso y las dificultades que me habían venido en la semana, que nos habían venido, y le doy gracias al Señor por las victorias, porque muchas veces pasamos, pero fracasamos, y hasta que no pasamos la prueba, no salimos de ese lugar. Por eso en el libro de Números se muestran los lugares, se muestra lo que significa cada lugar, pero no se dice el tiempo que estuvieron ahí. Podemos estar una semana, podemos estar un mes, podemos estar años. No, cuanto más nos brindamos a la palabra, cuanto más nos brindamos al Espíritu, cuanto más nos brindamos a la vida de Dios que nos fue dada, más rápido salimos de ese lugar. Y a veces pasamos años, ¿no? Y eso es una derrota. Pasar años es una derrota, pero pasar un día y al otro día ya tener la victoria, y quizás es mucho,
En el mismo momento que se nos presenta la dificultad, recordar la palabra del Señor, lo que se nos viene hablando. Como también, no sé si fue anoche o la semana pasada o durante la semana, somos como ovejas. Vamos, escuchamos, comemos, pero después tenemos toda la semana para sentarnos a la sombra y poder disfrutar de la palabra y sacar todo lo que ¿no? Gracias al Señor, hermano. Gracias, contemos la victoria. Sí, sí. Por ahí esta semana tuvimos una sola de las 500 dificultades que tuvimos. Tuvimos una victoria. Amén. Y así cada día vamos a seguir teniendo victoria. Porque dijo recién, y ya lo sabemos, ya lo predicado en otro momento, ¿no? Que la esposa está vestida de lino limpio, resplandeciente. Y a eso estamos aspirando. No queremos menos. Yo a veces le decía a Nico, ¿cómo puede ser que uno escuchando esa palabra decida querer menos? Menos que eso no podemos querer. Queremos todo. Queremos ser igual al Señor. Estos días oraba al Señor, quiero ser igual. Imagen y semejanza. Lo de adentro y lo de afuera. Queremos ser igual al Señor. Porque el Señor se va a casar con alguien igual a Él. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Gracias al Señor por esta palabra. No se escucha esto en todos lados. Y cuando la repetimos, cuando la decimos en otro lado, no las creen, o somos muy exagerados, o no es así. Pero nosotros la sabemos. El Señor nos ha iluminado con esta palabra, ¿no? Gracias al Señor por eso. Sigamos teniendo victoria, y cada victoria, por más chiquitita que sea, es una victoria. Amén. No, gloria al Señor, hermano. Dios. Gracias, Señor. Amén, mis hermanos, les saludo y les abrazo con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor por esta semana de victoria, como decía la hermana Andrea, ¿no? Y verdaderamente es así, la palabra de Dios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amén. Y va en aumento. Sí, Señor. Y a medida que el Hijo de Dios se va rindiendo, más va en aumento. Y van a venir las luchas, van a venir las pruebas, pero de ahí salimos victoriosos porque el Señor nos va llevando. ¿Amén? Y de ahí salimos con un aprendizaje. Gracias al Señor por esta semana. Yo le comentaba al pastor esta semana que estamos fortalecidos, a pesar de todo lo que los médicos nos están diciendo de todavía, nosotros estamos fortalecidos. Porque nuestra confianza está en el Señor. Porque sabemos que, como decía el apóstol Pablo, es un simple habitual en la carne. Pero bueno, ya va a pasar. Y así sea momentáneo, o así sea eterno, como ellos dicen, que es crónico, no importa, el Señor nos va a sacar adelante igual. Con un ojo vamos a seguir sirviendo al Señor igual. Así que estamos fortalecidos también por ese lado. Gracias al Señor por la vida de mi hijo, que también está fortalecido, ¿no? A través de lo que vamos declarando y vamos enseñándole. También les quiero traer los saludos de mi esposa, que hoy no pudo estar, que está trabajando. Y esta semana vinieron unos hermanos, el pastor Martín López, les quiero dejar el saludo también de ellos, de la iglesia de la Senda de los Justos y el grupo de hermanos que ha venido a nuestro hogar, ¿no? Gracias. Así que les traigo los saludos de ellos. Amén. Y bueno, quería compartirles una palabra que estaba meditando, ¿no? Con respecto a esto, porque el Señor me llevaba, ¿no? A que cuán grande es la gracia del Señor para nuestra vida, ¿no? Y meditaba en el Salmo capítulo 8, en el verso 1 en adelante, dice: oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¡Aleluya! Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Gracias. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias de los campos, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. Quería agradecer al Señor con este versículo, ¿no? Y haciendo memoria que hoy es el Día del Padre, ¿no? Y que el Señor nos recibió como Padre algún día, ¿no? Y quería alabar al Señor juntamente con ustedes, con una alabanza desconocida. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús.
Gracias, Señor amado. Amén, gloria a Gloria Dios. a ti, Señor. Gracias, Señor. Inmenso amor, profundo, las muchas aguas no pudieron apagar fuerte el amor de Dios, fuerte el amor de Dios, inmenso amor, profundo, las muchas aguas no pudieron apagar fuerte el amor de Dios, fuerte el amor de Dios, lo manifestó, lo derramó en mi corazón, por ese amor su hijo soy, su hijo soy, lo manifestó, lo derramó en mi corazón, por ese amor su hijo soy, su hijo soy, inmenso amor, profundo, las muchas aguas no pudieron apagar fuerte el amor de Dios, fuerte el amor de Dios, lo manifestó, lo derramó en mi corazón, por ese amor su hijo soy, su hijo soy, lo manifestó, lo derramó en mi corazón, por ese amor su hijo soy, su hijo soy. Amén. Dios te va bendiciendo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano, gracias, le damos al Señor. No sé si los jóvenes tenían alguna alabanza o agradecimiento. Amén, hermano, sí, gracias. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos hermanos de Dios, y tu Espíritu Dios para darnos poder, interventivo y llevaremos tu gloria a
alentaremos al mundo de tu amor y verdad. Tu trabajo al volver y una gloria hay una vida que demostrar tenemos otra realidad y no debemos demostrar. La gracia nos enseñará para poder desarrollar todo ese bien que está en nosotros. Quiero poder manifestarlo al mundo como el resplandor encima de Dios. Los encendidos resplandecerán, los que enseñan la justicia como la estrella a la perpetua eternidad. Mucho trabajo hay por hacer y la gloria hay una vida de otra realidad y no debemos perdonar. La gracia nos enseñará para poder desarrollar todo ese bien que está en nosotros. Quiero poder manifestarlo al mundo como el resplandor el firmamento. Los entendidos resplandecerán, nos enseñan la justicia como las estrellas a la perpetua eternidad. Como el resplandor encima de los encendidos resplandecerán, los que enseñan la justicia como las estrellas a la perpetua eternidad. A la perpetua eternidad. Gloria a Dios, Gloria a Dios, aleluya. gracias Señor. Gracias, Señor. Alabamos. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor Señor, por los aleluya. jóvenes, por la esperanza, ¿no? Gracias, Señor. Porque nosotros, como dice la palabra, no somos como los demás gentiles que no tienen esperanza. Hay una esperanza para nosotros. Y la esperanza es ser conformado a la imagen de Cristo, ser su esposa, reinar con Él, y bueno, hay muchas otras cosas más. Gracias, Señor. Y ahí en el libro de Hebreos, hermano, en el capítulo 7, en el versículo 5, dice la palabra del Señor, un texto muy conocido por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor.
Fíjese que antes de que nosotros conociéramos la Escritura, nosotros veíamos este tema, lo veíamos allá en el libro de Génesis, lo relacionábamos con el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y ahí terminaba, ¿no? Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo lo habla aquí, y lo relaciona bajo la gracia, y lo relaciona también con algo maravilloso y precioso que es la mesa del Señor. Y entonces dice aquí la palabra en el capítulo 7, versículo 5, dice, ciertamente, dice, de lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y ahí cerramos nuestra Biblia porque nosotros leíamos ley y decíamos diezmo, ley. No, nosotros estamos bajo la gracia. Pero Abraham dio diezmo a Melquisedec, pero no estando bajo la ley. La ley vino 430 años después de Abraham. Y entonces acá dice, pero hay algo más hermoso que saber eso. Y entonces dice, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido también de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, porque Melquisedec no vino de Leví. Melquisedec dice que él no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de día, ni fin de vida. Había sido hecho semejante al Hijo de Dios. Y entonces dice, bueno, ya se lo dije, así que eso está en el versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Así que ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí donde, allí en el cielo, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y después nosotros vamos ahí a 1 Corintios capítulo 11, y dice la palabra del Señor en el capítulo 11, en el versículo, bueno, podríamos leer toda la porción, no me quiero extender mucho porque está la palabra. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias los partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué relación tiene lo que dice acá Hebreos con lo que dice ahí en 1 Corintios? Y entonces dice el apóstol Pablo al final de la mesa del Señor, dice, cada vez que nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, ¿qué estamos haciendo? Dice, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. No solamente que anunciamos su muerte, sino que estamos declarando que Él resucitó, porque si no hubiera resucitado no hay esperanza de que Él vuelva. Y para eso entonces nosotros lo relacionamos ahí con el libro de Hebreos, y cuando nosotros diezmamos, estamos declarando de que el Señor está vivo. Y si Él está vivo, hay esperanza de que Él regrese. Y que nosotros nos vayamos con Él. Por eso la vida de nosotros es una vida de fe. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces usted ahora sabe, usted ya conoce, ya no ignora. Cuando usted participa en la mesa del Señor, declara la fe. ¿De qué declara ahí? No solamente de que Cristo murió, sino de que Él resucitó y de que Él va a volver. Y cuando usted diezma, ¿qué hace? Está declarando que Él está vivo. Porque dice, aquí reciben los diezmos los hombres mortales, pero allá uno que se da testimonio de que vive. Y si Él está vivo, tenemos esperanza de que el Señor vuelva. Y cuando suene la trompeta, nosotros nos iremos con Él, hermano. Gracias le damos al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a levantar la ofrenda. El hermano Toby va a levantar la ofrenda. Y los hermanos nos van a dirigir con una alabanza. Después vamos a ir a la palabra, el pastor nos va a traer la palabra. Gracias, Señor.
Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador. Me dará la corona el Señor, en aquel día que con él besé. Me dará la corona, me dará la corona el Señor. Me dará la corona el Señor, en aquel día que con él besé. Me dará la corona, me dará la corona el Señor. Venceré el mal con todo el bien que me enseñó, y es amor de la vida en mí todos contemplarán. Venceré el mal con todo el bien que me enseñó, y es amor de la vida en mí todos contemplarán. Yo tengo una corona en el cielo que Cristo ha preparado para ti. Oigamos de Cristo que me dijo: hijo mío, no te tardes de venir. Yo no endurecí mi corazón, y a la voz de Cristo me miré, y me dijo: hijo mío, que tus culpas por mi sangre yo lavé. Y me dijo: hijo mío, que tus culpas por mi sangre yo lavé. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que pudieron llegar, Señor, por los hermanos que no pudieron, Señor. Te pido que tú los ayudes, Señor, que la reunión que viene puedan estar, Señor amado. Ahora te pido, Señor, que bendigas a los hermanos que ofrendaron, Señor. A los que no ofrendaron, Señor, te pido que los bendigas de igual manera, Señor, para que todos seamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en 1 Corintios. Saludo a todos los hermanos, los papás que nos ven por Facebook. Señor bendiga a todos los hermanos que nos ven. Señor bendiga a la iglesia del pastor Florian, del pastor Cabral, a las iglesias que fueron una luz en medio de la oscuridad en el tiempo del pastor Juan Avellaneda. Señor bendiga grandemente a los hermanos y que puedan avanzar en el conocimiento del Señor Jesucristo cada día, amados. Amén, gloria a Dios. Así que feliz día del Padre para todos. Hay mucha gente para saludar. Vamos a leer ahí en el capítulo 1. Vamos a hacer un reposo de lo que dimos ayer. No hay que apurarse a avanzar. Cuando uno lee la Biblia no se tiene que apurar en avanzar, sino en entender. Uno tiene que tratar de entender, porque a veces corremos leyendo y tenemos que detenernos para volver a entender, o poder entender. Cuando entendemos podemos hacer. Pero si no se entiende, por ejemplo, cómo arreglar algo, entonces no lo puede arreglar. Pero si uno tiene el conocimiento de cómo arreglarlo, lo puede arreglar. Sabe cómo, por medio del conocimiento, sabe cómo arreglarlo, sea lo que sea. Por eso entender
no es lo mismo que saber. Uno puede saber muchas cosas, pero entender muy poco de lo que sabe. Y necesitamos entender. Y Dios quiere que entendamos, ¿no? Para entender muchas veces tenemos que preguntar, porque una persona nos enseña algo, no entendimos nada. Entonces le preguntamos. ¿Y qué le preguntamos? Lo que dijo, que nos clarifique, que nos aclare lo que, porque no lo entendí. Entonces el único que me lo puede hacer entender es aquel que lo dijo, que me enseñó. Entonces hay que mejor preguntarle, ¿no? Y la persona, si ella lo sabe, lo puede buscar la forma de hacerme entender, porque ella lo sabe. Así es Dios con nosotros. Le preguntamos a Dios lo que Él nos enseña a través del pastor, del maestro de la palabra. Ellos nos enseñan, porque Dios le dio claridad a ellos para que ellos nos puedan enseñar. Ya lo hablé esto anoche, pero muy importante. Un pueblo que no hace preguntas es un pueblo ignorante, como una persona, ¿vio? Un pueblo que no hace preguntas es como una persona que no le interesa saber ni entender, no procura avanzar, ¿no? En su vida personal. Uno que quiera avanzar en su vida personal pregunta. Yo cuando llegué al camino del Señor, vivía en la casa de un hermano, y el hermano, yo no sabía nada de albañilería, nada. No sabía lo que era una cuchara, un balde de albañil, nada. Y me tenía que hacer un encadenado, un cimiento. Y compró material. Y entonces compró como 15 bolsas de cal, creo, o un poquito más. Y compró más o menos 10 bolsas de cemento. Y entonces, hacer base, abrir, trabajar con la pala sabía yo, pero no sabía hacer el cimiento. Me dice, haceme el cimiento que está ahí, cavame una zanja acá y ponele 3 por 1. Bueno, no hay problema. Entonces yo la agarré y me dijo 3 por 1. Se fue a trabajar, ¿no? Entonces yo le puse 3 bolsas de cal por 1 de cemento. Cuando yo contento que había terminado el trabajo, todavía de estar ahí. Pero no le pregunté yo, 3 por 1. Yo ni sabía lo que era 3 por 1. Pensé que era 3 de cal por 1 de cemento. Y lo hice. Cuando vino, bueno, se agarraba la cabeza el hermano. Pero claro, uno si no pregunta no sabe. Entonces hay que preguntar, hermano. No molesta cuando pregunta. Dios. Para saber, porque muchas veces no sabemos cómo, por ejemplo, vencer las tentaciones. O cómo vivir en el Espíritu. O cómo santificar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Tenemos que preguntar. Cuando no se sabe. Ahora cuando no sabe, cuando usted lo sabe, entonces ya lo puede enseñar a otro cómo hacerlo. Entonces vamos a leer el 18, hermano, porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios 1, 21. Y otro hermano podía leer el versículo 23 y otro el versículo 25. Del mismo capítulo 1, ¿no? 21, 23 y 25 de 1 Corintios. Y otro en el capítulo 2, versículo 14. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Entonces ahí vamos a 1 Corintios 1, 21, versículo 23 y versículo 25. Ahí nomás ya lo tienen. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. El 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles locura. El 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Amén. Y el 2.14 de Primera de Corintios, otro hermano. Primera de Corintios y 2.14. Sí, mía. 2.14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 2.14. Ah, perdón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hablando de que la palabra de la cruz es locura. ¿Vio? Y cuando nosotros no conocíamos la palabra, se nos enseñaban de que para ser salvos nosotros teníamos que hacer muchas cosas. Teníamos que ayunar, teníamos que orar, teníamos que diezmar, teníamos que ofrendar, teníamos que vestirnos de una manera, teníamos que hacer muchas cosas para ser salvos. Y después vino la palabra de Dios, la palabra de la cruz, donde Pablo nos enseñó. ¿Se acuerda que el primer libro que escribió Pablo fue en Romanos? Y Pablo nos enseña en Romanos ahí 10, Romanos 10, 8 y 9. Una hermano puede leer. Amén. Dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra en la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Entonces ahí aprendimos cuándo somos salvos. Ahí está escrito. Cuando crees en tu corazón, ¿no? Y confiesas con tu boca. Entonces serás salvo. Cuando creemos y cuando confesamos. Entonces, ¿y las obras? Y bueno, entonces fuimos mal enseñados. Porque para nosotros ser salvos por fe, simplemente por la fe, sin hacer nada, era una locura. No lo podíamos creer. Pero eso es fácil, ser salvo. Y la salvación es un regalo de Dios. Dios nos regaló la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ahora sabemos que somos salvos. Cuando somos salvos, recibimos vida eterna. Gracias, Señor. Ahí en Primera de Juan 5. El versículo 13, alguna hermano puede leer. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Sí, Señor. 13, sí. Amén. Dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Amén. Que creéis en el Hijo de Dios, quiero que sepan que tienen vida eterna. Gloria a Dios. Porque creen en el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por creer. Entonces ya tienen vida eterna. Quiere decir que tenemos salvación eterna y tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Y todo este conocimiento, cuando vino la gracia a nosotros, para nosotros era una locura. Porque antes teníamos temor de irnos al infierno. Porque no alcanzábamos nosotros los requerimientos que la iglesia decía que nosotros teníamos que alcanzar para poder ser salvos. Porque siempre estábamos metiendo la pata en algún lado, ¿no? Entonces nunca nos sentíamos salvos, siempre nos sentíamos condenados. Y cuando nosotros empezamos, que entendimos, el mundo, el Evangelio es locura, pero para nosotros el Evangelio es sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso, entender eso, que somos salvos, no que vamos a ser salvos. Sí, Señor. Que la salvación es la puerta de entrada, no la puerta de salida. Sabemos que en la puerta hay un cartel del lado de afuera y otro cartel del lado de adentro. El del lado de afuera dice quien quiera puede entrar.
¿Sí? Sí. Y del lado de adentro dice predestinados. Uno está predestinado cuando entra. Cuando está adentro, está predestinado. Pero no para ser salvo. Nadie fue predestinado en Adán para ser salvo. Nosotros somos predestinados en Cristo. Amén. Para ser salvo, porque la salvación es para todos los hombres que la quieren recibir. Gracias, Señor. No es que Dios escogió a algunos para que se salven y a otros para que se pierdan. La salvación es para todos. Entonces, del lado de afuera la invitación está. Quien quiera puede entrar. Y adentro hay otro cartel que dice predestinado. Romanos 8, 29 o 19. Amén. 29. Romanos 8. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. A los que antes conoció. ¿No? ¿A quién conoció antes? ¿No? Dios nos conoció antes. Ahí en Efesios puede traer más claridad. Efesios 1. El versículo 3 en adelante, aquí me puede leer, por favor. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y hermano Nicolás leyó, ¿no? Habiéndonos conocido previamente, lo marcó con la semejanza de su imagen. Pero lee tu Biblia, por favor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Y vos leíste, amor? Efesios 1:3. Sí, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en el cielo, en Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en el cielo, en Cristo, nos bendijo. Es decir, que nosotros fuimos predestinados desde antes. El mundo todavía no estaba sumergido en la oscuridad de las tinieblas, en el abismo. Nosotros, ni Adán existía, pero él dice que nos conoció. ¿Pero dónde nos conoció? En Cristo. Bueno, ¿en qué Cristo nos conoció? En el Cristo que iba a venir, ¿vio? Que él iba a venir, iba a tomar cuerpo humano, iba a morir en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio él nos conoció. ¿Qué era Cristo? Cristo era el primogénito de entre muchos, de entre millares y millares de hermanos, dice. Todos esos que le seguimos a Cristo, Dios los conoció antes, pero como una nueva creación, porque Cristo fue, según Efesios 4, y no me quiero enredar mucho porque no los quiero, yo lo entiendo, 4, vamos a buscar donde está la Biblia, que esta Biblia es la que más uso. Efesios 4. El 24, 4:24. Y vestir al nuevo hombre que es creado conforme a Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Dios solamente conocía una nueva creación antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros, ahora Dios dice que nos conoció desde antes. Pero ¿dónde nos conoció? ¿No? En Cristo. Y Cristo era la nueva creación que iba a venir. Cristo no había nacido de ningún hombre, no fue engendrado de ningún hombre, sino que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Él era el primero de una nueva creación. Y nosotros fuimos conocidos en Cristo como una nueva creación antes. Lo que Dios conoció era la nueva creación. Ahora, en Adán ninguno de nosotros fuimos predestinados, sino en Cristo. Dios sabía que a través de la obra de Cristo, todos nosotros íbamos a ser, todos aquellos que creyeran en Cristo, que lo recibieran en Cristo, iban a ser una nueva creación. Y claro, y eso es una locura, porque a nosotros nos habían enseñado antes, ¿no?, que nosotros éramos pecadores y que cómo un pecador puede vivir la realidad del Evangelio. Lo único que sabe el pecador es pecar. Pero la nueva creación, él no nació en el pecado, la nueva creación. Nació en santidad, ¿no? Nació en la naturaleza divina, sin pecado. Entonces nosotros ahora, volviendo a Primera de Corintios, capítulo 1, estoy hablando sobre estos temas porque esto es la locura del Evangelio. ¿Vio? Esta es la locura del Evangelio. Que nosotros ahora en la puerta dijimos que había dos carteles. Uno de afuera que decía que quiera entrar puede entrar. La invitación para ser salvo. Ahí está, tiene que mirar la cruz y creer en ella. Una vez que está adentro, hay un cartel de adentro que dice predestinado. Predestinado para ser conformados a la imagen de su Hijo. Ahí sí entra la predestinación para nosotros. Y ahora entendemos que nosotros estamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser conformados a la imagen de su Hijo. Eso trae un poco de claridad. Eso es la gracia, nos conforma a la imagen. La gracia nos conforma a la imagen de Cristo. Porque si bien tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero no podemos fracasar en llegar a ser conformados a su imagen. Porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Gloria a Dios. Es la vida, pero esa vida tiene que ser conformada a la imagen de Cristo. Y entonces Pablo dice: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. El Evangelio de la gracia solamente puede llevarnos a ser semejante a Cristo. ¿No? ¿Y Cristo qué era? Él era un hombre espiritual. No un niño, sino un hombre espiritual. Y la gracia, necesitamos que la gracia, el Evangelio de la gracia, como dice ahí en Efesios 4:7, dice: pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia es conforme a la medida del don de Cristo. Por eso necesitamos que Cristo crezca en nosotros para que la gracia sea mayor en nosotros. ¿Cuándo la gracia es mayor? Cuando el don de Cristo crece en nosotros. Cristo crece en nosotros por medio del alimento que nosotros comemos, porque se trata de vida. Si la vida no es alimentada, no se muere. Entonces nosotros alimentamos a Cristo que está en nosotros por medio de la palabra de Dios, porque es el único alimento que recibe. La palabra de Dios se transforma en nosotros, a veces como agua o a veces como carne, que necesitamos. La vida necesita esos productos alimenticios, y la vida de Cristo se conforma a lo que cada uno vamos necesitando para que la vida de Dios crezca en nosotros. Es la locura del Evangelio. Son cosas difíciles de predicar, pero son mucho más difíciles de creer.
Por eso, cuando hablamos de estas cosas, parece locura, pero el Evangelio es locura, pero no para nosotros. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, ¿no? Dice, es locura para los perdidos, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque a través de la cruz, Jesús nos salvó. Amén. ¿No? Jesús nos salvó a través de su sacrificio. Porque acuérdese que Él ocupó nuestro lugar. Nosotros tendríamos que haber recibido el castigo que Él recibió. Pero en vez de recibirlo nosotros, lo recibió Él. Amén, Señor. Gracias, Nosotros Jesús. recibimos de Él la justicia, Sí, Señor. porque Él fue declarado justo y nos dio su justicia. Cuando nos dio su justicia, nos dio la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Y mucho más. Pero Él recibió nuestros pecados Sí, Señor. y el castigo que nosotros merecíamos. Por eso, la palabra de la cruz tiene la intención, Dios a través de la palabra de la cruz tiene una intención con nosotros. ¿Qué intención busca o tiene Dios en el Evangelio de la cruz? Ganar nuestro corazón. Él quiere que le amemos por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros no amamos a Dios entendiendo la palabra de la cruz, no le vamos a amar nunca. Porque ese hombre que murió en la cruz, que era Jesús, fue la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos mostró su amor a nosotros, a los que creemos, ¿no? Enviando a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Gloria a Dios. ¿No? Y en la medida que nosotros vamos viendo la palabra y escuchándola, nos vamos enterando del sufrimiento que Jesús tuvo que padecer para poder morir en una cruz. Y aún en la cruz murió a causa de mi pecado y de tu pecado. Gracias, Señor. ¿No? Él nos liberó de la condenación y del juicio eterno, del destino que nosotros teníamos antes de conocerlo. ¿Cuál era el destino que nosotros teníamos? El infierno y la muerte eterna. Pero Dios nos amó y mostró su amor, ¿no? Enviando a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces la cruz Aleluya. está puesta para producir en nosotros amor, no tristeza, Gracias, Señor. no culpa, no, sino para producir amor. Amén. Gracias. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los perdidos, pero a nosotros, los que somos salvos, es poder de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Sí, Señor. ¿Puede decir aleluya, hermano? Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, maravilloso, ¿no? Amén. Dijimos ahí en el 2.14 también que leyó la hermana mía, ¿no? Dice, porque el hombre que está, estoy leyendo bien, ¿no? Porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no es capaz de comprenderlas, porque no se entiende con el alma, ¿no? El Evangelio de la cruz. El alma está la mente y están los sentimientos humanos. No por ahí que vamos a entender el Evangelio. Dice, porque el hombre que está en el alma no acepta las cosas espirituales, porque le son locura, pues no es capaz de comprenderla, porque se han de entender o discernir por el Espíritu. Por el Espíritu. Y el Espíritu no es nuestro espíritu, sino el Espíritu es la palabra que nos hace entender. La palabra. Por eso hay que leer la palabra. Hay que rumiar la palabra. Por eso usted tiene que leerle la palabra a sus hijos. ¿No? Tiene que... la palabra que usted entendió, usted la tiene que dar a sus hijos. Tiene que enseñarle a sus hijos. Hacerle entender a sus hijos lo que Dios le hizo entender a usted. Si es que el día de mañana usted quiere ver a sus hijos sirviendo al Señor, formando un matrimonio, ¿no? En el Señor, viviendo en las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos un trabajo. Cuando entendemos, tenemos que enseñar. Primeramente a los que están con nosotros, como padre, como madre, como abuelo, como lo que sea.
hemos entendido el Evangelio y lo tenemos que compartirlo con nuestros hijos, y algún día nuestros hijos nos van a preguntar las cosas que les hablamos que no entendieron, porque no las van a entender, pero algún día van a querer entenderlas. Y ahí nos van a preguntar y nosotros le vamos a decir. Fíjese que la enseñanza secular descubrió que para poder torcer la mente de los niños, para que los niños acepten esta enseñanza que hay en la escuela, o que había, creo que ahora no está más, que era la diversidad de género. Ellos entendieron que a los 6 años ya era tarde. Entonces los llevaron a los chicos a los 4 años. Pero era tarde. Los llevaron a los 3 años. Pero era tarde. Los llevaron a los 2 años. Porque ahí los niños, o en un tiempo, se aceptaban a los niños a los 2 años en los jardines de infantes. O eran una especie de que los niños tenían, las madres lo podían dejar ahí, ¿no? Para que sean cuidados mientras que ellas trabajaban o algo así, pero mientras tanto le daban la enseñanza. Con jueguitos, con entretenimiento hacían todo eso, psicológicamente. ¿Cuánto más nosotros le vamos a enseñar la palabra de Dios, que Dios nos hizo entender a nuestros hijos apenas nacen? No vamos a esperar que tengan 2 años, porque a ellos entendieron que cuanto más chico sea la criatura, ¿no? Tiene más capacidad para retener, ¿no? Entonces enseñar a los niños la palabra de Dios es primordial para nosotros, para el Evangelio, y especialmente usted le tiene que enseñar el Evangelio de la cruz, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Porque Cristo está. Destruiré. ¿Alguno me podría leer el 19? Primera de Corintios 19. 1 o 2. 1:19. 1:19, sí. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Vio? Ahí ya estaba escrito. Dios lo había anunciado por medio del profeta, pero tenía que darle cumplimiento a eso. Y entonces, ¿cómo iba a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos? Por medio de la sabiduría. Bueno, tenemos que descubrir todavía algo más. El 20. ¿Dónde está el sabio? Si el 20 puede leer algún otro hermano. A ver, ¿qué es el sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Gracias, hermano. Entonces ahí podríamos leer ahí en Romanos 1:22 para descubrir algo de lo que dice acá en este versículo, ¿no? Ahí él pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿O dónde está el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? ¿No? Entonces ahí en el Romanos 1:22 lee un hermano y otro lee en 1 Corintios 2:6. Sí. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Un poquito más, amor. El 21 y 22, 23. Sí, amor, sí. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero la sabiduría del hombre es necedad. Necedad. La sociedad o el sistema de este mundo nos lleva a que seamos inteligentes, que seamos despiertos, entrenados en algún conocimiento. Pero la sabiduría de este mundo es necedad.
Porque no produce nada. No, la sabiduría de este mundo nunca lo va a llevar al hombre a conocer a Dios. Nunca lo va a llevar a relacionarse con Dios. ¿No? La sabiduría de este mundo tiene otro rumbo, por así decirlo, diferente al que Dios tiene para nosotros. Por eso dice en el 20, ¿dónde está el sabio? Si el hombre se corrompió. El hombre que tenía la sabiduría conversaba con el hombre la sabiduría, pero el hombre la desechó. ¿Dónde está el escriba? ¿O dónde está el polemista de este mundo? He aquí, ¿no ha hecho Dios insensata la sabiduría del mundo? Dios lo hizo así. Yo me recuerdo cuando llegué al Evangelio, los hermanos predicaban para provocar a los hermanos, a las hermanas a servir a Dios, ¿no? Y todos nosotros queríamos ser pastores, queríamos ser evangelistas, queríamos profetas. Oye, ahora le enseñamos a los hijos a ir a la facultad que se reciban como médicos, como abogados, como arquitectos, como ingenieros. ¿Está mal eso? De ninguna manera está mal. Pero nosotros tenemos un llamado hacia arriba. Primero tenemos que buscarlo primero, ¿no? No estamos en contra de la capacidad que un cristiano puede tener para poder... Porque ahí en esas profesiones hay almas que necesitan a Dios también. En los abogados, porque la justicia de este mundo cada día está más corrupta, pero no vamos a ir para mejorar la justicia de este mundo, sino para salvar las almas. Porque la sabiduría, sabemos que la justicia de este mundo no va a ser mejorada nunca, sino que se va a corromper más todavía. Entonces, Dios dice, ¿no ha deshecho Dios la insensatez, la sabiduría de este mundo? En el 21, porque dijimos otro versículo, ¿no? En el 20, en 1 Corintios 2:6 dijimos. No obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecen. No nos entretenemos nosotros en esas cosas. Parecería que Dios quería que su pueblo adquiriera sabiduría de Él, conocimiento de Él. Y sí, nosotros muchas veces buscamos el conocimiento de las cosas de este mundo que en el conocimiento del Señor. Cuando nosotros sabemos que cuanto más les conozcamos a Él, ¿no? Más bendiciones vamos a recibir de Él, ¿no? Más nos vamos pareciendo a Él, como decía, creo que alguien decía que la esposa es parecida al esposo. Pero nosotros, claro, estamos tan influenciados por este mundo porque parecería que vamos a vivir eternamente y para siempre en este mundo. Pero un día la vida de nuestra carne se terminará y entonces todo lo que nosotros hemos granjeado para vivir en este mundo va a quedar acá. Pero el conocimiento que tenemos de Dios, esa sabiduría que alcanzamos nosotros por medio de la gracia de Dios, eso va con nosotros. No, eso no se queda acá, eso va con nosotros. Eso es la riqueza con la cual nos vestimos nosotros para llegar a ser la esposa de Cristo. ¿Se entiende lo que digo, no, hermano? Entonces dice porque ya el 21, dijimos algunos versículos más, ¿no? El 2.16, ¿no? 2.6, perdón. Gracias, hermano. Porque ya sé por la sabiduría del mundo, no conoció a Dios. En la sabiduría le plació Dios salvar a los que creen. Fíjese, ¿cómo salvó Dios a los que creen? Por la sabiduría. Esto da, por el conocimiento de la sabiduría, Dios plació salvar a los que creen. Es decir, que para ser salvo tengo que tener conocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Bien? Si no tengo conocimiento de la sabiduría de Dios, no puedo ser salvo.
Porque dice, lee conmigo el 21, porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría le plació a Dios salvar, en la sabiduría le plació Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. Entonces, ¿qué vamos a predicar? La sabiduría de Dios, porque lo que salva es la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces tenemos que hablar sobre la sabiduría de Dios para que las personas sean salvas, porque lo dice claramente. ¿Lo ve usted en el 21, hermano? A ver, léamelo en su Biblia, a ver a alguien, el 21, Primera de Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vio? Agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen por medio de la locura de la predicación. Y la primera parte del hermano Aníbal, ¿cómo dijo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ajá, mediante la sabiduría. Le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. ¿Qué predicamos? La sabiduría. Tenemos que conocer la sabiduría para poder salir a predicar, porque le vamos a dar a conocer a las personas que no conocen, que no saben, le vamos a dar a conocer la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que tener conocimiento de la sabiduría de Dios para poder predicar el Evangelio. En el 22, sí, en el 22, porque los judíos demandan señales, ¿vio? Ahí en Juan 4:48, ¿alguien me puede leer? Juan 4:48. Demandan señales, ¿quiénes? Los judíos, ¿sí? Los judíos de este tiempo son los religiosos, los que no conocen la sabiduría de Dios, son los que viven conforme a la ley, ¿sí? Dijimos el 22, sí. Juan 4:48. Sí, Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y así éramos nosotros. Nosotros, si no veíamos señales, prodigios, manifestaciones, no creíamos que podíamos ser salvos por fe solamente, ¿no? Demandábamos nosotros señales, ¿no? Demandábamos nosotros prodigios y maravillas para poder creer. Y Jesús dijo, bienaventurados aquellos que creen sin ver, ¿sí? Entonces, porque los judíos demandan señales y los gentiles buscan sabiduría, pero sabiduría de este mundo, no la sabiduría de Dios. Quieren tener el conocimiento de este mundo, pero este mundo no fue hecho para nosotros. Nosotros no vamos a vivir eternamente y para siempre en este mundo. No vayamos detrás de la sabiduría de este mundo. Vayamos detrás de la sabiduría de Dios. Porque ella es la que nos bendice a nosotros, porque nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, somos su familia. ¿Entiende, hermano? La sabiduría de Dios nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Pero vamos a seguir un poco más, a ver si nos clarifica un poco más. Pero nosotros proclamamos en el 22, porque los judíos demandan señales y los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Entonces, proclamamos a Cristo crucificado. ¿Por qué proclaman a Cristo crucificado? Bueno, dice para crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los llamados judíos y gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahí está, ¿se da cuenta, hermano? Entonces, vamos a predicar el Evangelio al mundo, ¿no? Predicando la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Gloria a Dios. Si usted no tiene conocimiento de Cristo, vio que antes nosotros le predicamos el Evangelio a la gente, amenazándoles que se van a ir al infierno y que Dios los iba a castigar. ¿Vio? ¿Y cómo vamos a ganar el corazón de la gente para Dios con ese mensaje? Nosotros, para ganar el corazón de Dios, de los inconversos, perdón,
con el Evangelio tenemos que ir con el mensaje de la redención, con el Evangelio de la cruz, con el Evangelio de amor. ¿Sí? Tenemos que decirle a la gente que Dios le amó a ellos y que demostró su amor, mandando a su Hijo a la cruz, ¿no? Para que por medio de su sangre nuestros pecados fueran limpiados, ¿no? Y Él llevó el cuerpo del pecado a la cruz y lo crucificó, lo mató y nunca más resucitó. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjese, para los llamados judíos y gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea el Señor, ¿no? Ahí en Romanos 1:16 podríamos leer. Y en 1 Corintios 1:18, otro hermano. Y en Lucas 11:49, otro. Y en 1 Corintios 1:30. También en 1 Corintios 2:7. Y en Efesios 3:10. Bueno, vamos a empezar con aquel que buscó Romanos 1:16. A ver. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que por la sabiduría, Dios muestra su poder por medio de la sabiduría, porque la sabiduría es el poder de Dios para salvar. Y la sabiduría es Cristo. ¿Sí? Amén. Si nosotros no le hablamos de Cristo a las personas, no van a poder ser salvas. Si yo le cuento mi testimonio, no va a ser salvo por mi testimonio. Tiene que ser salvo por la sabiduría de Dios. Tiene que ser salvo porque yo le presento a Cristo. Le doy a conocer a Cristo, esa persona puede ser salva y tener vida eterna. Amén. Primero de Corintios 1:18, a ver si nos clarifica un poco más. Ahí nomás lo tienen, hermano. 18. Porque la palabra de la cruz, ¿sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, que esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra de Dios, la palabra de la cruz, tenemos que predicar el Evangelio con el mensaje de la cruz. Tenemos que hacerle saber, hacerle entender a las personas, ¿no?, lo que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacérselo entender a eso, pero primeramente lo tengo que entender yo. Amén. Lucas 11:49. Otro hermano. 11:49. A ver. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos aún matarán y a otros perseguirán. Ahí está hablando de Jesús, ¿no? Jesús, él mismo constituyó apóstoles, profetas y maestros, y algunos de ellos matarán, dice, ¿no? Sí. Y a otros perseguirán. Alabado sea el Señor. ¿Algún versículo más dijimos? 1:30, sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Claro, hablar de Cristo es una locura. Para este mundo es una locura, ¿no? De todo lo que Él es y de todo lo que Él nos promete a nosotros, ¿no? Que Él es nuestro Señor, que Él nos dio una vida para que nosotros la manifestemos, que esa vida está llena de reglas, de diplomadas, de leyes, ¿no?, que nosotros tenemos que seguir por amor. Pero el mundo tiene otras reglas, tiene otra plomada, tiene otra dirección completamente diferente a la dirección que tiene la sabiduría de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos que escoger. Usted tiene que escoger si va a seguir la sabiduría de Dios o la sabiduría de este mundo. Dios tiene que escoger usted. Nadie le puede obligar a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. No tenemos ese poder para obligar. Nosotros hablamos, pero el que decide es usted, por su vida. Después no se queje, ¿vio? Después no patalee, ¿vio? Pero escoja bien, escoja con la luz del Evangelio. Amén. Ahora dice el 2:7, dijimos, ¿no? De Primera de Corintios. Estamos hablando de locuras, hermanos, acuérdense que estamos hablando de locuras. 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria, hermanos, para nuestra gloria. Para eso, la sabiduría de Dios es para que nosotros seamos glorificados, seamos vestidos de una vestimenta luminosa y resplandeciente. ¿Vio? La sabiduría de Dios no es para impedirnos a nosotros gozar la vida. La sabiduría de Dios es verdaderamente para que nosotros podamos gozar la vida. Gloria a Dios. Sin la sabiduría de Dios, nosotros los que hemos nacido de nuevo, no podemos gozar la vida, no podemos nosotros encaminar nuestra vida. Nuestra vida solamente la puede encaminar la sabiduría de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias por la sabiduría. Amén. 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 Gloria a Aleluya, Dios. gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Qué maravilloso es cuando le conocimos. Amén. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya, gloria a Dios. Efesios 3:10, hermanos. Efesios 3:10. ¿Algún hermano puede leer? Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. ¿Vio? Tenemos que llevarle la sabiduría de Dios a los principales y potestades en los cielos. Yo siempre digo, ¿dónde empiezan los cielos? Bueno, la Biblia menciona 3 cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, que es la morada de Dios. En el segundo cielo está el del paraíso, ahí donde descansan las almas y el espíritu de los santos. Pero el primer cielo, ¿dónde comienza? Donde termina la tierra. Donde termina la tierra, y la tierra termina debajo de nuestros pies. Después de nuestros pies para arriba es el primer cielo. Bueno, dice que ahí están las potestades que quieren ocupar el lugar que no les corresponde, porque hoy día las potestades están en todo lugar. Los demonios, principados y potestades están en todo. Por este mundo es tan injusto. Por eso hay tantas enfermedades. Por eso hay tanta locura. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar, ¿no? La sabiduría de Dios en los lugares celestiales, ¿no? ¿Dónde dijo? Dijimos Efesios 3:10. ¿Alguien me lo puede repetir ese? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados, potestades en los cielos. ¿Vio? Y están acá con nosotros ellos. Los demonios, los principados y potestades están acá con nosotros. Y nosotros tenemos que predicarle. ¿Y dónde están? En los cuerpos de aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Mucha gente, más de lo que nosotros suponemos, mucha gente está endemoniada, está poseída. Y la única manera de que esas personas puedan ser libertadas es predicándole la sabiduría de Dios.